Bueno, eso está bien. Aparentemente está bien. Listo. Un segundo que ahí se escucha bien. Ahí Yo te escucho bien. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, discúlpenme que tuve que... ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, entonces, bueno, hubo un... No sé lo que pasó, pero tuve que cambiar de equipo, entonces lo que pasa es que tenía todos los videos que iba a pasar. Si puedo los busco y si no, no importa. Bueno, estábamos en mi comentario respecto del último video, que yo decía, bueno, me parece que aporta algo y algunas cosas más o menos. Eh, Fíjense que de nuevo vuelve a estar esta tensión entre si la dopamina interviene en la motivación o si interviene en el,
en el placer propiamente dicho de cuando se realiza lo que sería el objetivo buscado. Eh, entonces, recuerden o recordemos que cuando decía que, bueno, estoy buscando el agua porque tengo sed, bueno, eso es una experiencia poco agradable, vamos a decirlo. Pero cuando se plantea la alternativa, ¿qué pasa si el agua es cristalina y está buena la experiencia? Ahí se produce lo que diríamos el sacudón de dopamina. De nuevo vuelve a estar presente la dopamina. Pero hay una sutileza, y la sutileza es que no queda claro si el subidón es cuando toma el agua o cuando ve la fuente. Si es cuando ve la fuente, es que es la campana de Pablo. Escuchó la campana y anticipó, ahora se viene lo mejor. Eso quedó como medio, nuevamente quedó un poco perdido. Después lo que sí quedó, que estuvo bueno como planteo, que es qué pasa cuando no encontré la fuente, cuando el agua al final, que eso pasa mucho. Eh, bueno, algunas necesidades fisiológicas que uno le agarran en un momento en que está en la calle y si puedo pasar al baño y hay como una urgencia y te dicen que no o no podés o pensar. Eso, bueno, no sé si en los baños de mujeres pasa, pero en los baños, bueno, supongo que sí. Baño de hombre es muy típico que no, lo están limpiando, pero no me deja. No. Entonces, bueno, ahí cuál es el problema que uno anticipó un alivio, una descarga de alivio, de hacer pipí, vamos a decirlo así, y bueno, y la tenés que postergar y eso es como, pero ahora no sé si llego, bueno, no sé si llego a la próxima estación. Bueno, entonces ahí en la gráfica vieron que bajó del nivel, es como sería, y esto es algo muy interesante, se suele decir que el neurotransmisor y o sustancia y hormona, no vamos a hacer ahora esa distinción, del estrés es el cortisol, que sería como el veneno del cuerpo. Cuando estamos estresados generamos cortisol. Bueno, esa frustración, ¿es cortisol o es otra cosa? Esa es una pregunta para hacernos. Lo que sabemos es que bajó la dopamina, hay menos dopamina. Ahora, pero fíjense qué interesante este cruce entre psicología y neurociencia, porque acto seguido, después miren el video de nuevo, dice, bueno, pero la motivación es biológicamente importante, porque si uno no tiene motivación se muere de hambre, no vas a buscar. Es decir, bueno, no estaba acá el agua, pero no importa, la voy a buscar a otro lado. Bueno, entonces dice, ahí funciona la dopamina. Pero la gráfica lo que te muestra es que la dopamina está por abajo ahí. ¿Y cómo sube? ¿Cómo es que te da? Claro, eso me generó como conflicto eso, porque si la dopamina es la encargada de la motivación, si baja, no tendría más motivación. Como, Totalmente de acuerdo, ahí tendría que es decir, raro. eso es, pero que es muy interesante eso, porque eso es lo que en psicología experimental se llama el fenómeno, no sé si habló Natalia de la desesperanza o el desamparo aprendido, ¿habló de eso? Que es un tema importante, no hablo de la experiencia con los perros de Seligman. Yo creo que se los mencioné. ¿No, no le suena? Bueno, muy Y cortito. lo mencionó, no lo recuerdo. Bueno, muy cortito. Seligman, que después se dedicó al tema de la psicología positiva, hizo un experimento que fue muy conocido en su momento, un poco cruel, como los experimentos con animales. El experimento consistía en lo siguiente, se los voy a simplificar, era un poco más enrevesado. Pero era más o menos, lo básico era lo siguiente. Había dos perros en una situación experimental donde estaban en una jaula y la del perro uno tenía la característica es que en esa jaula no importaba lo que hiciera, no se podía escapar. Entonces, el estímulo era un estímulo aversivo, shocks eléctricos. Entonces, el perro
se desesperaba ante los shocks eléctricos, eso digo, muy cruel, pero no podía salir. El segundo perro estaba en una situación parecida, pero empezaba a dar manotazos de ahogado y de casualidad accionaba una palanca y ahí se liberaba. ¿Está bien? O sea que en la situación uno era, hay que resistir el sufrimiento. En la 2 podés encontrarle una salida. Bueno, no era solo con un perro, era una condición experimental. Los que estaban en la situación 2 todos encontraban la salida. Bueno, ahora había una segunda parte que consistía en lo siguiente. En los perros que habían estado en la situación uno después los ponían en la situación 2. Es decir, estaban en una jaula donde podían salir si accionaban la palanca, pero no hacían nada. Es decir, es como que uno diría, tiraron la toalla, no tenían motivación. Entonces, siempre se cuenta ese experimento como un modelo de lo que es la depresión. La depresión, en el momento, estaba hablando de la depresión mayor, ¿no? La depresión, la depresión dura, digámoslo, en donde las personas, bueno, sienten que una de las 4 A de la depresión es el autorreproche. Entonces el autorreproche es, hice todo mal, ya está, ya mi tiempo pasó, ya está todo perdido. Entonces eso se llama el desamparo aprendido o la desesperanza aprendida. Porque esos perros aprendieron que no importa lo que hagas, cualquier cosa que hagas, no vas a cambiar tu situación. Entonces es cuando uno siente que no, se siente impotente de la persona depresiva dice, bueno, intenté esto, intenté lo otro, aposté, hice esfuerzos, pero no sirvieron, o no hice lo que tenía que hacer, pero ya es tarde. Bueno, este tipo de cosas. Bueno, volviendo al tema, bueno, ahí hay algo que se le pasó. Y bueno, ¿y cómo se restablece ese ciclo? Porque en la realidad se restablecerían, porque tropecé con esta piedra, pero no importa, voy a insistir. Bueno, no importa, nos deja algunas enseñanzas sobre... yo creo que lo que para mí hay que rescatar es lo siguiente. Habitualmente se suele decir bueno, hay una diferencia tajante entre el mundo animal y el mundo humano, porque en el mundo animal funciona la lógica de los ciclos biológicos de la necesidad. En el caso del universo humano funciona el deseo, el deseo privativo del ser humano. Pero cuando uno se lo pone a pensar en términos de estos experimentos, bueno, y un poco más, no es tan tajante la cosa. ¿Por qué? Porque en el perro, en el ejemplo de Pavlov, el condicionamiento se produce con algo que no tiene nada que ver con la biología. Que suene una campana no tiene nada que ver con la biología del animal. Pero en el entorno social del animal hay hechos que anticipan que va a venir un placer. Cuando los animales salen de cacería y obtienen la presa y se disponen a comer, probablemente se les haga agua a la boca. Y habría que ver si no hay un pico de dopamina en el sentido del placer anticipado. Y yo creo que acá el experimento crucial es, bueno, ¿dónde hay más dopamina? Cuando estoy imaginándome que ya viene, porque ahí cuando esto está basado en un investigador que habló de esto de que el cerebro es una máquina predictiva. Entonces predice que ahora se viene el premio, es una predicción. Entonces la predicción de ahora se viene el premio ya forma parte del premio, porque ya forma parte de la expectativa que es favorable. Pero a mí la simple aritmética me diría que si el nivel de dopamina en ese momento que anticipa el placer es 100, en el momento del placer tendría que ser 120. Y si no, ahí entrarían en juego los opiáceos y los cannabinoides. Bueno, otro aspecto Federico, pienso que es importante tener expectativas que sean realistas, ¿no? Porque hay un pico de dopamina cuando se fantasea con
una recompensa, pero si eso no es realista, después por más que la recompensa aparezca o la respuesta aparezca, se vive con insatisfacción, ¿no? Totalmente de Con acuerdo. decepción. Totalmente de acuerdo, pero además vos tocás un tema muy interesante en la psicología y eso va en la línea de cómo tiene que haber un diálogo neurociencia-psicología, que la neurociencia te hace pensar cosas que por ahí uno no las habría pensado. Mira, eso a mí me hizo acordar dos cosas, de dos hechos de la psicología. Bueno, un hecho que yo creo, de eso me parece que tiene un nombre. No estoy seguro. Creo que me parece que es un concepto que del cual se suele hablar en psicología positiva. Eh, que tiene que ver con lo siguiente. No, ya está. Tiene que ver con una clasificación de una teoría de la motivación, que es la de McClelland. No sé si Natalia habló de eso, la de la trifactorial, que hay tres grandes motivadores humanos. Para McClelland era un psicólogo. Y para McClelland, quizás Maslow decía hay 5, otro decía hay 22. Bueno, McClelland decía hay tres motivadores fundamentales. Bueno, uno es la motivación de afiliación. Somos seres sociales y queremos pertenecer a grupos y que nos acepten en los grupos y tener una vida social y ser alguien dentro de esos grupos. Bueno, pertenecer. Por eso, una de las características más terribles de la depresión es el aislamiento. Es cuando ya pierdo el vínculo social. Bueno, que además, desde el punto de vista neurocientífico, cuando se pierden vínculos sociales, termina impactando en los procesos cognitivos, porque si la persona no habla y no socializa, y bueno, se atrofian, por ejemplo, las habilidades lingüísticas. Bueno, el segundo motivo es lo que se llama la motivación de logro, y el tercero es la motivación de poder. Bueno, y poder, ahí uno lo puede entender en un sentido, como suelen decirse, como sustantivo o como verbo. Poder en el sentido de que uno puede ver su poder, es que me gusta ocupar un rol importante dentro de una jerarquía de dominio. Bueno, pero la que es muy interesante es la motivación de logro. Porque las personas que están motivadas al logro, porque yo a veces pregunto esto, ahora voy a preguntar a ustedes, de esas tres figuritas, ¿con cuál se sienten? Ahora, después se los pregunto. Pero la motivación de logro, lo que dice es que las personas que tienen esa motivación tienen como una inteligencia dentro de esa motivación, que es, la meta tiene que ser desafiante, porque si no, no es un desafío, si no, no es motivación de logro, vamos a decirlo así. Pero no tan desafiante que sea imposible, porque eso me frustraría. Entonces sí, que me desafíe, pero no soy un idealista que después me voy a frustrar. Entonces hay como una inteligencia inmanente en la motivación del logro. Y eso justamente tiene que ver con creo que tiene que ver con lo que venís diciendo, porque las expectativas tienen que ser razonablemente realistas, porque si no, ni yo me la creo, no, si no, no se me hace agua a la boca. Y después la otra consideración que viene, yo eso lo leí en un autor que escribe sobre conducta del consumidor, me parece muy importante. Es una relación entre los deseos y las creencias. Bueno, para que no tenga mucho significado técnico, lo voy a traducir al castellano. Es lo que dice, y entiendan en qué les pido que pensemos en qué sentido lo dice, no es un psicoanalista, es simplemente alguien que está describiendo un fenómeno. Y para mí, en el plano en donde lo dice, tiene razón. Uno no puede desear lo que no conoce. Voy a poner un ejemplo. Hay un escritor argentino, Martín Caparrós, que escribió un libro sobre el hambre, como ese terrible flagelo que sigue existiendo en el mundo. Entonces, bueno, fue como un periodista, hizo muchas entrevistas de vida, ¿no? Y entonces cuenta como algo así interesante,
que una vez entrevistó a un campesino en África, que, bueno, vivía en una situación de mucha pobreza, y lo único que tenía como medio de vida era una vaca. Entonces él le dice, ¿y si le pudieras pedir algo a Dios, qué le pedirías? Y entonces dice que el campesino le dijo, y tener dos vacas. Es como que su deseo era, su universo de deseables estaba a la medida de lo que él conocía. No pedía más y no se le ocurría pedir algo más. No es que decía que era un Rolls Royce. Bueno, mejor que no pida eso, ¿no? Porque ¿para qué? Uno podría decir, bueno, pues eso es otro debate antropológico. Ahora, uno desea las cosas que son objetos posibles. Y además hay como una interacción. Uno puede decir, sí, porque lo que más, hablando de cuestiones sobre el amor, y los grandes amores son los amores imposibles. Y bueno, sí, eso es fácil decirlo, pero yo diría, pero los mejores amores son los que son posibles. Es decir, cuando alguien está enamorado y juega en serio al juego del amor, no elige algo imposible. En general elige algo. Entiéndanme que lo estoy diciendo en un determinado nivel, ¿eh? Después por ahí se equivoca y era imposible en otro sentido. Es decir, uno puede estar enamorado de alguien que no conoce, eso obviamente pasa. Pero cuando hay algo que es consumable, vamos a decirlo así, bueno, ese es otro juego diferente. Entonces, lo que creo que decís, Ana, a mí me trajo esa resonancia. Es decir, que la expectativa tiene que ser, para que produzca dopamina, tiene que ser razonable, el imaginario de concreción tiene que estar. Si no está el imaginario de concreción, no hay dopamina, no sé qué hay, habrá otra cosa. ¿Está bien? ¿Se Y entendió? las redes sociales no funcionan como una gran fábrica de motivación, Bueno, está muy... ¿no? De ofertar como esta expectativa, que después, bueno, hay que ver cuánto de eso puede concretarse, quién, en qué forma, ¿no? Pero Bueno, porque las redes sociales y la dopamina siempre se presentan como un poco juntas. bueno, está muy bueno, porque uno a veces puede ir en una línea, después pensar en otra. Mira, cuando se habla de la dopamina, y además que justamente esto también apareció en este neurocientífico, que es un neurocientífico aplicado, que después era como un coach que te enseña a vivir o te da algunos tips. Y que está bien, bueno, pero en ese nivel de análisis se suele decir que en el mundo contemporáneo somos todos adictos, o bueno, la mayor cantidad de las personas que están ayornadas con los tiempos modernos, somos adictos a la dopamina, en alguno u otro sentido. Y las redes funcionan, es más, hay algo, me acuerdo que había un paper que es la economía de la dopamina. Hay veces que se hablan de la economía de la atención y la economía de la dopamina. Bueno, un filósofo muy oscuro, yo alguna vez intenté leerlo y bueno, rescaté algunos temas, pero me perdí bastante, que es Heidegger, filósofo alemán. Tiene algunos conceptos muy interesantes. Y un concepto que a mí me pareció muy valioso es, a ver si lo digo como eran sus palabras, no me sale la palabra. Creo que era la avidez de novedad. Avidez de novedad. Bueno, y esto también aparece en algunas teorías de motivación. Por ejemplo, Gunn, el padre de la psicología, tiene una gráfica que se llama la curva de Gunn. La curva, y tiene que ver con lo que estamos diciendo. La curva de Gunn lo que dice es que para que algo nos llame la atención tiene que ser un poco novedoso. ¿Por qué es una curva? Porque dice que si es muy novedoso es disruptivo y nos produce cierta extrañeza. Tiene que ser novedoso, pero no mucho. Y yo en una época me dediqué mucho al marketing. Tenía una consultora de investigación de mercado. Hice mucho foco group. Estaba mucho en esos temas. Y bueno, todos los temas se aprende algo. Bueno,
Y entonces me acuerdo cuando te había que explicar esto, de la importancia de la novedad en el consumo, yo solía poner el ejemplo de una publicidad que era de los años 70, de un actor que, bueno, que el año pasado tuvo algunos problemas complicados de depresión, creo que ahora está bien, un actor que fue un galán de cine, de televisión, Jorge Martínez. Él se hizo famoso haciendo una publicidad de una marca de platos que se llamaba Durax. No sé si alguno escuchó algo, si no, pregúntenle a sus padres. Y la marca se llamaba Durax y era que eran los platos que no se rompían, era Durax toda la vida. Y entonces él era un vendedor y decía, soy un león vendiendo Durax. Y entonces la demostración que hacía era que los tiraba y no se rompían, eran platos irrompibles. Entonces una vez se hizo una investigación de mercado porque las ventas habían caído. Y la conclusión, un focus group, ¿saben cuál fue la conclusión? Que habían caído porque las decisoras, las amas de casa de esa época, años 70, casi 80, sentían culpa de cambiar los platos o la vajilla que estaba sana. Es decir, no tengo mejor que se rompan, porque cuando se rompe estoy justificado a cambiarlo. Si no se rompen, no me gusta porque ya me aburrieron y encima no tengo coartada para cambiarlos. Entonces, que duras toda la vida, lejos de ser un beneficio, es un perjuicio. Bueno, ¿se entiende la idea? Bueno, eso las amas de casa de esa época, yo me acuerdo que eso lo decía mi mamá, anterior, era renovarse es vivir. Renovarse es vivir, pero cambiemos todo. Si se podía, bueno. Entonces, volvemos a la avidez de novedad. Somos consumidores de lo nuevo, queremos el cambio, queremos. Sí, tampoco tanto porque si no sería una locura que todos los días cambiemos de vida, de casa, de familia, no, tampoco. Pero uno de los grandes enemigos de la felicidad es la rutina, lo quedado, lo obsoleto, lo que no cambia. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver eso con las redes? Que las redes son una máquina de novedad. En primer lugar, son una máquina de novedad. A ver qué hay, a ver, es como, a ver, el que le gusta la política y pone la televisión o el Twitter, a ver qué pasa, a ver qué está pasando, y qué dijo Milei, y qué le respondió el otro, y es como que están pendientes de, bueno, pero encima, en las redes sociales está el otro tema y ahí sí que algunos hacen un paralelismo entre las palomas de Skinner, que, bueno, ya probaron el veneno del deseo. Sí, pero estamos hablando de las palomas de Skinner, sí, pero ya probaron que pueden hacer algo que por ahí de casualidad la invocan, por ahí esta vez la invoco y me toca el maíz. Bueno, entonces parte de lo que pasa en las redes sociales, ¿por qué hay una adicción a la dopamina? Porque es la necesidad de que te digan que valés. ¿Y cómo te dicen que valés? Porque te ponen un like. Somos buscadores de likes y a fuerza de like voy construyendo mi universo de autoestima. Porque, mira, está bueno esto que dije, tuve la gratificación. Es como cuando los actores dicen, ¿y qué es lo más lindo de ser actor? ¿Qué es lo más lindo de ser actor? A ver, ¿qué responden? Respuesta típica. Lo más lindo de ser actor, ¿qué es? ¿Qué es eso? No El sé. reconocimiento. El reconocimiento. ¿Pero qué te dicen? Lo más lindo es el aplauso. Entonces uno podría decir, hicieron todo para que después lo aplaudan. Y bueno, Alfredo Alcón, que era un actor, cuando yo era chico, él ya era un actor importante. Recuerdo que una vez leí una frase que me encantó, que decía, todos ponemos, escuchen esto, decía, todos ensayamos 1000 máscaras y perfiles, pero tarde o temprano dejamos entrever que la necesidad de querer y que nos quieran es vital.
Entonces podemos jugar a las máscaras de los filtros de Instagram y ponemos todo, que tenemos una vida maravillosa, pero en el fondo lo que queremos es que nos aprueben, es que nos aplaudan, es que tener muchos seguidores. Ahora, siempre hay un límite estrecho entre la necesidad de reconocimiento y el narcisismo. Ese es otro tema para que es interesante plantearlo. Pero entonces, claro, es una máquina, a ver, vamos a verlo en términos mecanicistas. Y bueno, es un invento que me deja atrapado, porque yo soy prisionero del like, soy prisionero de que me digan que sos lindo, que sos bueno, que sos maravilloso, que vales la pena, que buen pensamiento, que buena foto, sos maravilloso. Y bueno, y eso con la novedad, y a ver qué hay, y claro, y el escroleo es infinito. Hay algunos videos, no sé si vieron una vez, que ponen la imagen es cómo actúan las palomas de Skinner y cómo actúan los humanos con el scroll en TikTok. Y uno dice, somos iguales. Lo que yo les digo, eso en Skinner, esa condición que la paloma no sabe cuándo le va a tocar, se llama la condición del reforzamiento variable, que es aleatorio, eso depende del azar. ¿Te va a tocar o no? Entonces, como te va a tocar o no, vos no sabés cuándo te va a tocar. Entonces estás condenado a picotear, estás condenado a jugar. Bueno, y bueno, y eso creo que explica algo de lo que pasa en las redes sociales. Y obviamente debe haber adrenalina, perdón, dopamina. No hablamos de la adrenalina. Bueno, pero me faltaba preguntarles algo. En afiliación, logro y poder. Poder en realidad McClellan es poder de tener poder dentro de un grupo, ¿no? Poder como yo, como He-Man, yo tengo el poder. ¿Con cuál se identifican? Afiliación, logro o poder. ¿A qué club les gustaría? Poder no me lo van a decir, pero bueno, no sé. A ver, apuesten. Va, digo, respondan. ¿Quién es el que se siente identificado por la motivación del logro? Que es lo que más me define. ¿Hay alguien? Pongan no sé, la manito levantada. ¿Sí, nadie? ¿Afiliación? Bueno, pero no me responden nada. Yo creo que logro, ¿no? Estaba buscando cómo poner la manito. Ah, Yo creo que logro. sí, la manito está ahí, creo que en reacciones. A ver, ahí está, sí, en reacciones. Ah, bueno. Bueno, Melina, Perdón, me había perdido un poco en la de poder, que es querer ser reconocido por el grupo de personas, digamos. querer influir sobre las personas. No, entonces de logro. Sí. Entonces logra. Mira, había un libro muy famoso de autoayuda, vendió miles de ejemplares, de alguien que se llamaba Dale Carnegie, que era Cómo ganar amigos e influir en las personas, así se llamaba. Socializar y además, bueno, eso es una motivación para muchos, obviamente, desde los políticos a empresarios, yo qué sé. Bueno, vos logro. Bueno, ¿y afiliación? ¿Alguno? Bueno, bueno, es una ocurrencia, está bueno. Bueno, bien. Bueno, para ir concluyendo, porque esto de este problema informático me trastocó un poco, pero no mucho. A ver, yo lo voy a buscar acá, no, porque, a ver si lo tengo como eso estaba en YouTube. Les quiero comentar algo. Dejamos este tema que, bueno, nos trajo algunas ventanas, abrió, yo diría, bastantes ventanas, pero ahora a lo que quiero ir es al tema de lo que nos quedó pendiente de la neurotecnologías. Y me gustaría que veamos algo muy sucinto de la resonancia, la estimulación magnética transcraneal. Yo tenía una serie de videos, después lo voy a subir ahí
al Classroom, porque indudablemente el Classroom es mucho más versátil para trabajar. Ahí lo estoy buscando. Pero bueno, les voy diciendo cuál es la idea. Es lo que les dije al principio. La resonancia magnética transcraneal o transcraneana es una de las tecnologías que, a diferencia de la resonancia magnética funcional, que es para investigar qué pasa en el cerebro, esta es para influir en el cerebro. Entonces yo tenía preparado dos videos, lo que pasa es que con esta máquina tengo una conexión muy lenta, pero yo los voy contando. Uno era una animación que tiene algún interés porque la hace una clínica y que dice por qué se utiliza la resonancia magnética transcraneal para el caso de las depresiones. Bueno, esa es una. Y después la otra es, eh, una sesión de resonancia magnética transcraneal en donde muestran cómo se hace, cómo es, porque el equipamiento es como si tuviera un gran imán que va estimulando diferentes áreas del cerebro. Entonces, yo espero que cargue, les cuento. Es una sesión con una joven, y entonces, para mostrarle cómo funciona, lo que estimula es el área cerebral motora, lo que está vinculado con el movimiento. Y bueno, parece magia porque es como estimula esta parte y se mueve el dedo, se mueve la mano, etc. Entonces yo quería compartir esas dos. En todo caso, si no, estoy ahí tratando de cargar, si no las vemos la semana que viene, las voy a dejar ahí como es, en el aula virtual. Bueno, y después, y el otro que quiero que ese sí lo vamos a ver, es otro video que está muy interesante porque es un video con animación que habla de la optogenética y habla de cómo con la optogenética hicieron un estudio con ratones en donde borraron un recuerdo, que eso va en una línea diferente a lo que planteó, después si quieren vean el video de Cecilia Forcato. En todo caso lo voy a subir a la aula virtual para que también lo tengan. Ahí está cargando en mi YouTube. Bueno, y ojalá lo pueda levantar a ver, creo que sí. Bueno, y lo que les digo de la resonancia magnética transcraneal, cuando apareció, eso apareció hace unos 20 años, apareció con mucha promesa y después, como muchos temas de la neurociencia, a veces aparecen con todo el ímpetu, vamos a llamarle así, y después medio que no están a la altura de tanta promesa, pero todavía se sigue planteando. Bueno, a ver, este lo voy a ver. Voy a ver si lo busco de otro lado que sea más rápido. Bueno, me gustaría cerrar con esto porque son muy gráficos los dos videos. Bueno, y después para hacer, no, creo que no, es una computadora. En realidad es una computadora muy lenta. No, veo que no estoy pudiendo. Bueno, pero igual voy comentando para que tenga sentido la espera. Lo que plantea la estimulación magnética transcraneal respecto al tema de la depresión, eso es un típico problema, es un típico tema donde la neurociencia le plantea problemas a la psicología. El problema básico que plantea es el siguiente. El implícito es que la depresión es como les dije hace un rato, como si la depresión en última instancia fuera como una especie de ralentización de algunos circuitos
bioeléctricos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en las primeras clases, o en la primera clase, y en la clase y la charla también previa, yo lo que había referido, lo que había mencionado, era que ese autor que a mí me gusta mucho, se llama Rattray Taylor, decía que había dos clases de neurocientíficos. Él lo decía, por supuesto, con cierto tono descriptivo y un poco que jugaba con las ideas. Decía que estaban los sopeadores y los chispeadores. Entonces, los sopeadores en realidad son los que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Qué es lo que vimos? Que están buscando si la dopamina, si el GABA, si los opiáceos, quién es quién en las figuritas de los estados afectivos, vamos a llamarlo así. Bueno, en ese caso los estados afectivos. Bueno, en cambio los chispeadores son los que buscan los circuitos eléctricos. Entonces, cuando nosotros vimos el tema de emoción, no hablamos de la neuroquímica, pero hablamos más del circuito. Cuando se habla de el circuito de recompensa, eso es un circuito. ¿Por qué? Porque hay diferentes estructuras implicadas y la información fluye, y eso es lo que vieron en algunas de las clases, como el ciclo corto, el ciclo largo, que pasa por corteza, que no pasa por corteza. Bueno, pero eso es como, es la circuitería bioeléctrica. Bueno, entonces, la estimulación magnética transcraneal en realidad parte de un implícito, que por supuesto tiene lógica, que es el circuito eléctrico es como que está alterado o que está atrofiado, o que si uno utilizara una metáfora de entrenamiento físico, es que los músculos no están muy activos porque tengo que hacer gimnasia. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué quiere decir que el depresivo no hizo gimnasia? ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, en eso no se meten de qué es lo que llevó a que el circuito esté atrofiado, pero lo que sí se meten es que nosotros podemos revertirlo. ¿Qué quiere decir revertirlo? Lo podemos activar. Es como si un auto hubiese estado mucho tiempo sin andar, y entonces, bueno, ahora cuesta arrancarlo. Y para arrancarlo, bueno, depende, bueno, eso depende de cuál sea el problema. El mecánico dirá, bueno, es un problema de batería, hay que empujarlo. Por ejemplo, fíjense, por ahí una buena metáfora, aunque sea un poco salvaje, es la metáfora el problema es la batería, es que se quedó sin batería. Y entonces, ¿qué hace y aparte, me parece muy gráfico, ¿qué hace cuando uno llama, no sé, al automóvil club, bueno, al remolque? Bueno, acá ya encontré uno. Bueno, por lo menos muestro, por ahí puedo mostrar los dos. Bueno, ¿qué es lo que hace el que viene con el auxilio mecánico? Y vieron que lo que hace es le da energía a la batería, y es como que pone esas dos pinzas que le van a transmitir energía, y bueno, y con eso el auto arrancó. Y era un problema de arranque. ¿Y por qué no arrancaba? Y bueno, porque hacía mucho tiempo que la batería no se usaba, y entonces los circuitos, no sé, bueno, habría que ver cómo es la física. Pero fíjense que es una metáfora que parece un poco salvaje, pero tiene algún sentido. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Si es que bueno, ya el video lo tengo arriba, pero que arranque el video. Bueno, justamente, bueno, lo que no sé es si se escucha. ¿Escuchan ustedes lo que dice el video? Doctor Alberto Fernández, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la estimulación magnética ¿Están escuchando el sonido? Bueno, ahora lo voy a compartir. transcranial. Ahora lo voy a parar y perdónenme, ¿no? Que estamos en esto parece una carreta, ¿no? Pero por lo menos me sirve como analogía, ¿no? Estimulación magnética transcranial.
Ahora lo comparto la pantalla. Bueno, y vemos, esto igual tómenlo con pinza, porque esto es un instituto que está vendiendo un servicio, pero no obstante eso, me parece que lo que dice está bien. Ahí está. Bueno. Bueno, está muy cargado, muy colgado. A ver ¿lo ven? ¿Lo están viendo o no? Porque no veo si lo ven. Aprobado por... No se ve, no, no sé. No. ¿Qué No, me- no, no se ve. La Es verdad como que se quedó ahí cargando. pero está compartido, ¿o no? No, Tampoco. yo no lo veo. Dice que ha iniciado el uso compartido de pantalla. Tipo, está negra mi pantalla. No sé qué pasó. Bueno, hoy la tecnología me jugó todo en contra. A ver, vamos a hacer un último intento. No sé por qué no me lo está compartiendo. A ver. A ver. Claro, porque esta máquina está muy colgada. Bueno, a ver. ¿Ahí sí lo Ahí ven sí en se ve. pantalla o no? Sí. Va, yo lo veo. Sí, yo no lo veo, pero más o menos. Bueno, ahora vamos a hacerlo correr, a ver si por lo menos podemos. A ver. Está La como. Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, más conocido como FDA, para el tratamiento de la depresión. Esto debido a su comprobada eficacia para el abordaje de este trastorno. La estimulación magnética transcranial tiene otras indicaciones. De hecho, también ha sido usado exitosamente para el tratamiento de problemas como los trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo. Las investigaciones están buscando el uso de la estimulación magnética transcranial también en beneficio de personas con trastornos de abuso de sustancias, enfermedad de Alzheimer, así como también con algunos síntomas de trastorno. Bueno, discúlpeme, se cuelga. Es una pena, la verdad que no entiendo por qué. Porque no es la mejor máquina, pero que se haya colgado. La ley de Murphy, las dos máquinas igual. Generalizados del desarrollo como Asperger o autismo. Para poder saber cómo funciona la estimulación magnética transcranial, en primer lugar debemos recordar cómo funciona el cerebro. El cerebro produce y regula el funcionamiento de nuestras conductas, pensamientos y emociones. Nuestro cerebro está conformado por neuronas que forman circuitos y se comunican a través de mensajes químicos y eléctricos. Por lo tanto, hay un circuito que regula el pensamiento, otro las emociones, otro el movimiento, y estos se encuentran interconectados. Cuanto más activos estén estos circuitos, aprenderán mejor cómo regular nuestras funciones. El segundo aspecto que debemos recordar para poder entender cómo funciona la estimulación magnética transcranial es qué sucede en el cerebro en depresión. En la depresión, en la región frontal medial del cerebro, en donde se encuentra el circuito que regula la emoción, llamado sistema límbico, parece haberse producido un cortocircuito, y esto hace que el sistema límbico desaprenda su ruta de regulación, presentando el paciente los síntomas propios de la depresión: tristeza, apatía, abulia,
entre otros. Ahora sí vamos a poder comprender cómo funciona el estimulador magnético transcraneal. Para solucionar el problema generado por la depresión, la estimulación magnética transcraneal utiliza una bobina que genera un campo electromagnético sobre la cabeza del individuo que produce suficiente energía para que las neuronas en la superficie del cerebro sean estimuladas, se enciendan, y como un juego de dominó, enciendan a las siguientes neuronas que se encuentran localizadas más profundamente. Y por último, alcancen áreas profundas de nuestro cerebro, específicamente el sistema límbico que regula el estado de ánimo. Esto hará que el sistema límbico se vuelva nuevamente experto en la regulación del ánimo y en permitirnos experimentar sentimientos de felicidad y alegría a expensas de desaprender sentimientos negativos propios de la depresión. ¿Cómo se realiza la estimulación magnética transcraneal? En resumen, la estimulación magnética transcraneal, al ser aplicada, hace que el sistema límbico encienda sus neuronas armónicamente en 30 sesiones de 36 minutos cada una. Esto permitirá al sistema límbico reaprender su ruta de regulación armoniosa, recorriendo el sendero olvidado 150.000 veces. Ojo, la estimulación magnética transcraneal no es electroshock. ¿Cómo me preparo y debo estar durante la estimulación magnética transcraneal? La estimulación magnética transcraneal es un procedimiento no invasivo y simple para los pacientes. No necesita anestesia ni hospitalización. Durante el procedimiento, los pacientes pueden escuchar música, ver películas o conversar con su familia. Pueden realizar cualquier actividad cotidiana, trabajar, estudiar, actividades recreativas, etc., antes y después del tratamiento. La estimulación magnética transcraneal produce efectos secundarios. La estimulación magnética transcraneal es un tratamiento que tiene pocos efectos secundarios. Ninguno de los producidos, como por ejemplo por el uso de medicamentos. La mayoría de los pacientes reportan que no han experimentado efectos secundarios. El efecto más común de la estimulación magnética transcraneal es un ligero dolor de cabeza en la primera sesión, el cual desaparece durante el uso de los primeros días. ¿Quién puede acceder a este tratamiento con estimulación magnética transcraneal? La estimulación magnética transcraneal es una opción maravillosa para aquellas personas que no se han beneficiado lo suficiente de la medicación antidepresiva, o para cualquiera que ha luchado contra muchos efectos secundarios de las medicaciones psiquiátricas. La estimulación magnética transcraneal también es una excelente opción para aquellas personas interesadas en probar un tratamiento de medicación para la depresión. Y mientras que la estimulación magnética transcraneal es un tratamiento efectivo para depresión mayor, también es un tratamiento efectivo para síntomas menos severos y es esencialmente para la persona que quiera sentirse mejor. ¿Dónde me puedo hacer la estimulación magnética transcraneal? La estimulación magnética transcraneal se la puede realizar en el Instituto de Neurociencias Aplicadas. Ahí lo paro porque ahí ya es la parte que es un video y tiene algo de infomercial que después, por supuesto, dice que eso lo hace. Pero ¿se entendió más o menos en qué consiste? Bueno, entonces lo que es muy interesante es como, yo siempre digo, programa de investigación en psicología y neurociencia. Porque acá realmente hay una hipótesis de base, una tesis, un hecho empírico, bueno, después hay que ir a investigar y desmenuzar, que dice lo siguiente: hay una correlación entre la depresión mayor y el funcionalismo de cierta dinámica de los circuitos bioeléctricos del sistema límbico. Yo digo, como me pongo el sombrero de científico, es una hipótesis de trabajo. Bueno, ahora, como buen científico, lo primero que uno tiene que hacer es hacerse las preguntas. La pregunta típica cuando hay correlaciones psicofísicas, mente-cerebro, es
¿qué es primero, si la gallina o el huevo? Es que hubo un disfuncionalismo que generó una depresión y no hay nada que la justifique, es que simplemente ocurrió y bueno, ocurrió que entré en contacto con una bacteria y eso me trajo un problema físico, o es que ese disfuncionalismo de esos circuitos que no están, valga la redundancia, funcionando en forma óptima, se debe a que desde el punto de vista psicológico, subjetivo, mental, etcétera, bueno, la persona se deprimió en el campo mental, por decirlo en términos amplios, y eso generó un disfuncionalismo cerebral. Eso siempre, ese viejo problema es un tema que es una asignatura pendiente de todo lo que estamos hablando. Para ir concluyendo, ¿se acuerdan cuando vimos las ideas de Chalmers? El problema fácil y el problema difícil. Lo vimos a eso, ¿no? El problema fácil es el problema de correlación. Sí, no es nada fácil. Acá hay un problema de correlación. Es que depresión ocurre en concomitancia con que estos circuitos no funcionan en forma óptima. Bueno, está bien. La pregunta es, ¿cuál es la causalidad? ¿Fue de mente a cerebro o de cerebro a mente o ambas? ¿O es un círculo vicioso de retroalimentación? Porque podría ser que la persona está más deprimida y entonces se autorreprocha y entonces se aísla y entonces se abandona y entonces pasa eso. Hay algunos estudios que yo creo que, bueno, que hay que revisarlos un poco, que dicen que en última instancia la depresión termina influyendo hasta en estructuras anatómicas como el tamaño del hipocampo. En las personas con muchos años de depresión mayor, bueno, como si se le achicara el hipocampo. Pregunta, ¿será así? Y si se achicó y después se supera la depresión, ¿vuelve al estado normal? Bueno, esas son todas las preguntas que a mi juicio debe hacerse un científico, un psicólogo y un neurocientífico. Pero inclusive la primera, eso para mí es una hipótesis de trabajo, y concluyo con esto. Mario Bunge, no sé si lo conocen, era un filósofo argentino, era como un ideólogo de la ciencia, ¿no? Y entonces él hizo una clasificación en un libro que estudiábamos todos, que era la ciencia, ¿cómo era la ciencia? Su método y su filosofía, creo que se llamaba el libro. Hablaba de 4 tipos de hipótesis. Él decía, están las meras conjeturas que son, y tengo una ocurrencia, una intuición, me parece, una opinión. Bueno, entonces él decía, esas las ocurrencias no tienen ni fundamento teórico, porque bueno, no sé, me parece, y no tienen corroboración empírica, pues no tengo ningún dato que me haga pensar que eso es así. Me parece. Después estaban las hipótesis de trabajo, que son, tienen fundamento teórico, tengo un motivo para decirlo, pero todavía no tengo los datos que corroboren que tengo razón o no. Después están las hipótesis ad hoc, se llaman, que son las que tenemos el hecho, pero no tenemos la explicación. Es como si dijéramos, bueno, utilizamos resonancia magnética funcional y los pacientes se curaron. ¿Por qué? Y no sabemos bien. Eso sería una hipótesis ad hoc. Y después tenemos lo que él llama las leyes científicas, que son las hipótesis que han sido demostradas, contrastadas, qué sé yo. Bueno, yo diría que esto es una hipótesis de trabajo. Tiene algún grado de corroboración, perdón, de fundamentación teórica. Habría que revisarlo mejor y le falta alguna corroboración empírica, porque hay datos, pero para mí son por ahora insuficientes. Pero yo para la clase que viene, lo que les propongo es estos temas que nos quedaron pendientes. La dopamina, pero al final, ¿en qué lugar está? ¿Es solo en el placer propiamente, en el momento del placer, o en el anticipo del placer, o en los dos,
o en qué intensidad? Y respecto de la resonancia, de la estimulación transcraneal, la pregunta es, ¿cuál es la corroboración, el grado de corroboración empírica y el grado de fundamentación teórica? Yo quiero que hagamos una clase la semana que viene usando las herramientas de IA, pero yo te diría 10 veces más allá del ChatGPT, que le haga una pregunta y me responda. Vamos a sacarle el jugo a la IA para que nos haga pensar en esto. ¿De acuerdo? Y bueno, y la clase que viene seguimos con otro tema que lo tenemos pendiente, que es el de la neurociencia social y el de las neuronas espejos y a dónde vamos con eso. ¿Está bien? Nos repasamos de la hora. Bueno, no tanto. Les pido disculpas por los problemas tecnológicos que nunca fallan. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Vamos con la motivación de logro? ¿O vamos con la dopamina a ver qué comidita rica nos está esperando? Bueno, nos vemos la próxima. Que anden bien. Todos los videos los subo al Classroom. Chao. Nos Chao, vemos. Federico, gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao.